Método del árbol de causas, lección 2, parte 3. Ordenar la información. La recolección de evidencias tiene 3 etapas: recopilar la información, ordenar la información, validar la información y generar la lista de hechos. En la etapa de organizar la información, debemos reconstruir la secuencia de eventos. La línea de tiempo es una herramienta que nos ayuda en este proceso. Debemos asegurar suficiente evidencia, de manera que no haya brechas en la información. Que la evidencia apoye a los hechos. Y asegurarnos de que cada evento interacciona al menos con otro evento de nuestra lista. ¿Qué herramientas tenemos para organizar la información? En primer lugar, la lista de hechos, la línea de tiempo, los diagramas, los esquemas, las fotografías. La lista de hechos es un recuento de la información recolectada durante las entrevistas, la visita de campo y la revisión de documentos. Generamos 2 listas. La lista inicial contendrá toda la información colectada y la lista final contendrá solo aquellos eventos que se pudieron comprobar. Entonces partimos de la lista inicial y a partir de la validación obtenemos la lista final de hechos. Veamos la lista de hechos del golpe con tubería que estudiamos en otro ejercicio. Tenemos acá 12 hechos. Cada uno de esos hechos establece la necesidad de identificar algún elemento. Algunos hechos son obvios. Por ejemplo, la tubería golpeó al trabajador o el operador estaba lesionado en la cabeza. Otros no son fáciles de identificar en el momento en que llegamos al área. Por ejemplo, si el trabajador no usaba casco, ¿no? Normalmente son referidos por otras personas. Si el supervisor está en otra área, puede que haya un registro o un testigo que nos diga, nos refiera esta situación. Si la eslinga se rompe, obviamente vamos a ver la eslinga rota, y el deterioro de la eslinga, por ejemplo, es probable que no lo podamos determinar a menos que haya un registro exhaustivo de las inspecciones de la eslinga como tal. Más adelante profundizaremos un poco más en los temas de la validación de las evidencias. La línea de tiempo es una representación del orden en que ocurrieron los eventos del accidente que estamos investigando. Se puede representar de varias formas: forma vertical, forma horizontal, con imágenes, con texto. Veamos un ejemplo. Si queremos establecer los eventos accidentales que han ocurrido en plataformas petroleras, con la información que colectamos podemos encontrar que han ocurrido 6 eventos entre el año 88 y el año 2010. En el año 88 tenemos el evento de la Piper Alpha. En el año 89 la Cormorant Alpha. En el año 98 la Longford ESO. En el año 2001 la plataforma P36 de Petrobras. En el año 2005 la plataforma Mumbai Highfield. Y en el año 2010 la plataforma Deepwater Horizon. ¿Para qué usamos la línea de tiempo? La línea de tiempo nos puede indicar si hay alguna relación entre eventos, ¿no? Por ejemplo, si hay algún ciclo entre ellos, ¿no? Otro ejemplo es una línea de tiempo sobre la vida de Benjamin Franklin y los eventos principales
que ocurrieron durante ella. Vemos acá que está el nacimiento en el año 1706, ¿no? El experimento del pararrayos y el cometa, por decirlo así, su elección como presidente de la American Philosophical Society, el tratado de paz con Gran Bretaña y su muerte en 1790. Veamos entonces una línea de tiempo para el hundimiento del Titanic. La reconstrucción de estos eventos se realizaron a partir de información publicada en Wikipedia. Entonces vemos que el evento del hundimiento del Titanic, las primeras alertas se reciben el día 14 de abril de 1912, cuando hay registro de 6 alertas de iceberg en la zona. A las 23 horas con 39 minutos del día 14, la tripulación del Titanic notifica que hay icebergs a la derecha del barco, pero apenas 9 minutos después hacen colisión con el iceberg. Al entrar el día 15, entonces hay una escala, un lapso de tiempo de 2 horas 20 minutos entre el momento en que se comienza a preparar el abandono del barco y el hundimiento final del mismo. Los diagramas, mapas y croquis son elementos que nos ayudan a entender las condiciones y reconstruir las circunstancias que llevaron a la ocurrencia del accidente que estamos investigando. Un diagrama nos puede indicar, por ejemplo, que hay 2 tanques, uno con ácido sulfúrico y otro con hipoclorito de sodio, que alimentan un tanque, un tercer tanque, en el cual estos 2 materiales reaccionan y se genera gas cloro. El diagrama entonces es una representación de un proceso o de un equipo, ¿no? Y identifican aspectos relevantes de una situación determinada. En el caso que estábamos estudiando anteriormente, vemos cómo las válvulas donde se conecta la alimentación de hipoclorito de sodio y ácido sulfúrico están muy cerca entre sí, lo cual podría, por ejemplo, generar errores en las conexiones. Este diagrama de la refinería de Texas City, en el área de isomerización, nos muestra las relaciones que existen entre la torre del refinado y el tanque de desfogue donde finalmente ocurrió el incendio que estamos viendo. Se destacan acá, por ejemplo, las válvulas que fallaron en su momento cuando fueron presionadas por el nivel de líquido que había en la torre del refinador, la forma en que circula el material a través de los condensadores de aire, el tambor de reflujo, ¿no? Y otras conexiones relevantes en el momento. Las fotografías son un elemento esencial en la investigación de accidentes. Con las fotografías podemos registrar situaciones que pudieran ser de otra manera difíciles de explicar a las personas. En estas fotografías del accidente de la refinería de Texas City en marzo del 2005 podemos ver la camioneta que se estima que fue el origen de la chispa que generó el incendio, totalmente destruida. Dentro de esa camioneta es posible que nosotros pudiéramos ver el contacto de ignición en posición de encendido, lo cual podría demostrar que efectivamente la camioneta estaba encendida mientras estuvo estacionada acá. En la foto de la derecha entonces podemos ver algunas evidencias del nivel de destrucción en el área de los trailers.
Los diagramas de flujo son elementos esenciales para entender el proceso. Entonces, nos ayudan a mostrar la secuencia del proceso. Por ejemplo, en el accidente de Sonat, ¿no?, vemos cómo desde el pozo hasta la venta del crudo hay una serie de etapas, pasando por los esquemas del separador, del enfriador, los separadores de segunda y tercera etapa y los tanques de alimentación de crudo. Viendo el proceso, nosotros podemos identificar en qué sección ocurrió el evento. Acá vemos, por ejemplo, que hubo un elemento de alta presión entre el pozo y el separador de primera etapa. Por ejemplo, veamos el procedimiento de armado de andamio. En una refinería necesitamos identificar cuáles son los pasos para realizar un trabajo con andamio y qué elementos de seguridad se requieren. Entonces vemos que empieza por el análisis de trabajo seguro, generar el permiso de trabajo, establecer las barricadas, asegurar el soporte de la instalación, armar el andamio, hay una nota sobre los esquemas de anclaje, realizar el trabajo y después la autorización del desarmado. Este flujo es bastante lineal, muy fácil de identificar los distintos elementos y puede servir como una lista de chequeo para los elementos de seguridad del sistema. ¿Alguna pregunta? Por favor, postea tus preguntas en el foro del curso. Y ahora continuemos a la siguiente sesión.